Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos otro día de vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene para poder, Padre, escuchar de ti y para poder poner en práctica las cosas que aprendimos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús y por su muerte en la cruz, y te pido que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Cristo, no ha entregado su vida a Cristo, que hoy día sea ese día. Lord, if there's somebody here that has never surrendered their life to you, I pray that today would be that day. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen un momento para saludarse. Hola Mike, ¿cómo estás, Mike? Bien, bien. Hermana, ¿cómo estás? Oh, ya buenas tardes, hermana. Ah, mujer, ya, la rayuca. ¿De veras? Bueno, ¿cómo están? Por favor, abran sus Biblias a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebrews chapter 2. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? ¿Cómo se sienten? Bueno, algunos breves anuncios antes de comenzar. Si pueden mirar aquí arriba, el domingo 24 de julio, primeramente Dios, en vez de tener nuestro servicio regular de 1:15 ni sé a qué hora terminamos, vamos a tener ese día, en esa misma ventana de tiempo, una conferencia. Va a ser como de 1:30 a 4:30, les estoy anticipando para que aparten la fecha. Vamos a quedarnos un poquito más tarde y vamos a tener 3 conferencias diferentes con 3 pastores que van a predicar. Una va a ser criando a nuestros niños, en Efesios capítulo 6, porque obviamente hay muchos padres jóvenes aquí, evangelizando a nuestras familias. Va a ser el segundo tema, y el tercer tema va a ser el matrimonio como el núcleo. Es una conferencia de lo que debe ser una familia bíblica, y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. ¿Okay? Entonces les estoy anticipando, es nuestra responsabilidad como pastores y líderes capacitar a los santos, como dice Efesios capítulo 4. Entonces estamos conscientes de esa responsabilidad, por eso es que tenemos las varias clases, y por eso es que vamos a hacer esta conferencia, primeramente Dios. ¿Okay? Otro anuncio es que estoy queriendo comenzar en esta iglesia para el 2023 una residencia pastoral. En otras palabras, un entrenamiento de 1 año para personas que sienten el llamado de ser pastores y salir de aquí para plantar una iglesia. ¿Okay? Y si usted está interesado en ese llamado, si Dios le ha puesto ese llamado, por favor hable conmigo para comenzar a orar juntos y ver si podemos llegar a algo, ¿verdad? Luego, el día 10, 11 y 12 de junio, el próximo mes, va a haber una conferencia aquí en Anaheim de la Convención Bautista, y el pastor Víctor Sánchez y su familia van a estar aquí, primeramente Dios, y estoy buscando si hay un lugar donde los podamos hospedar para esos 3 días. ¿Okay? Entonces, si usted puede proveer un hospedaje, por favor hable conmigo, o si tiene el número de Víctor, hable directamente con él. ¿Okay? Ahora, antes de comenzar el mensaje de hoy, en Hebreos capítulo 2, quiero leerles un versículo de la Biblia. Quiero hacer esto cada semana antes de comenzar, porque
en esta iglesia pues tocamos varios temas y hay bastante exhortación que viene de este púlpito. Y a veces son exhortaciones fuertes. Y si uno es cristiano, ha entregado su vida a Cristo, tiene que mantener eso como su base, ¿verdad? Si yo he entregado mi vida a Cristo, todo lo que yo escucho de un púlpito lo tengo que escuchar. Si es que he entregado mi vida al Señor como un cristiano, entonces quiero leerles un versículo rápidamente que nos recuerda de lo que somos en Cristo, porque eso no cambia. ¿Okay? Primero de Pedro capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque el día que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, recibimos misericordia, nacimos de nuevo, Señor. Y Padre, desde ese día esa salvación está fija por fe en Jesús. Nuestros nombres están escritos en el cielo. Y te ruego que conforme escuchamos tu palabra, reconozcamos eso, Señor. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, si hay alguien que está a la orilla de venir a Cristo, que también reconozca esa persona o personas donde están. Bendice este servicio, usa este mensaje, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas comenzamos el libro de Hebreos y la semana pasada comenzamos el capítulo 1 y en un momento les voy a decir cuál es el título, todavía no, pero les quiero recordar algunas cosas breves y fundamentales. Por ejemplo, el propósito de este libro, del libro de Hebreos, es exaltar la persona de Jesucristo. No hay algo que me encanta más que predicar acerca de Jesús. No hay un tema más entusiasmante, en mi opinión, en toda la Biblia. Este libro enfatiza la deidad de Jesús, su igualdad con el Padre, su obra, su sacrificio, la redención que Él ha logrado por nosotros. Y uno de los hilos en este libro que es enfatizado es su rol como profeta y sacerdote nuestro. ¿Okay? Todos esos temas son exaltados en este libro, y este libro, Hebreos, fue escrito a personas hebreas, es otra manera de decir personas judías, y lo que el autor, que es desconocido, está tratando de hacer es bien simple: exhortar a judíos a no abandonar a Jesús, a no abandonar a Cristo. Su audiencia era una audiencia mixta de diferentes tipos de judíos. Algunos eran judíos cristianos que habían entregado sus vidas a Cristo, que amaban a Jesús, pero por la presión de la cultura judía habían sido aislados y estaban siendo tentados, para no tener problemas con la gente, a regresar al judaísmo, a regresar a los ritos y a las sombras. Y el autor de Hebreos está diciendo no, porque esas son cosas que estaban señalando a Jesús. No regreses al judaísmo. El segundo tipo de persona que estaba en la audiencia de este autor de Hebreos eran personas que no son creyentes todavía, no son cristianos todavía, pero son judíos que saben que necesitan entregar sus vidas a Jesús, saben que Jesús es el Mesías, pero por la persecución otra vez están a las orillitas y no han hecho un compromiso total con Jesús. Y el tercer grupo en esta audiencia son personas que recién están comenzando a aprender acerca del Mesías Jesús. Y el propósito del autor es hablarle a estos 3 grupos: no abandonen a Cristo, vengan a Cristo. Cristo es todo, pon tu fe en Él, arrepiente de tus pecados, y no hay nada allá atrás en el judaísmo que te puede salvar. Todos eran señales para venir a Jesús. Ahora, con todo eso en mente, hay que mirar el título del mensaje esta tarde: un llamado al compromiso. ¿Okay? Un llamado al compromiso es la idea principal que he encontrado aquí en el pasaje que vamos a enseñar. Y a veces uno le anima a otra persona en la iglesia: pues comprométete a venir, comprométete a leer tu Biblia, comprométete a orar. Y hay muchos compromisos que nos estamos exhortando los unos a otros
que hacer, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuál es el compromiso principal que debemos hacer en esta vida? Esa va a ser la pregunta que vamos a contestar esta tarde. Entonces les voy a regresar poquito de repaso en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1, vamos a repasar brevemente y vamos a llegar al capítulo 2 en unos momentos. Nos dice en el versículo 1 que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo o por medio de su Hijo. Paremos ahí. Uno de los grandes temas del libro de Hebreos es que Dios nos ha hablado. Dios tiene un mensaje para el mundo y el autor de Hebreos quiere subrayar y enfatizar ese mensaje. ¿Okay? Este es un mensaje que Dios que nos ha hablado en el Antiguo Testamento por medio de muchos profetas, ahora por medio de su propio Hijo nos está hablando, y vamos a ver en unos momentos cuál es ese mensaje. Pero hemos visto ya la última vez que el libro de Hebreos capítulo 1 habla mucho de la superioridad de Jesús, que Jesús es mayor que todas las cosas. En el versículo 2 dice que el Padre constituyó a Jesús como heredero de todas las cosas, por medio de quien Él hizo también el universo. Jesús es el heredero, Jesús es el creador. Luego en el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Entonces Dios tiene un mensaje, es por medio de su Hijo, y su Hijo es el heredero, es el creador, es la expresión exacta de Dios, es de la misma naturaleza de Dios. Él sostiene todas las cosas en el hueco de su mano. Entonces en el versículo 3 también dice que este Hijo de Dios, por el cual Dios nos está hablando, hizo algo impactante, importante, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces el mensaje de Dios es: mi Hijo es Dios y mi Hijo vino para purificarles a todos los seres humanos que ponen su fe en Él de sus pecados, y luego regresó aquí al cielo para sentarse a mi mano derecha, a la mano derecha de la majestad en las alturas. Entonces lo que Dios está tratando de decirnos: tengo un mensaje, y ese mensaje es que vengas a mi Hijo para ser limpiado de tus pecados. Este es el mensaje de Dios. No hay un mensaje más importante que que el ser humano necesita venir a Jesús para la purificación de sus pecados. ¿Okay? Ese es el mensaje de Dios sobre todos los otros mensajes. Entonces en el resto del capítulo 1, básicamente el Padre, que es el que está escribiendo este libro por medio del Espíritu Santo y el autor humano, sigue exaltando a Jesús como mayor que los ángeles, único y distinto Hijo de Dios, digno de ser adorado. Él es el Rey, Él es Dios, Él es perfecto, santo, sin pecado. Él es el creador, Él es eterno, Él es el vencedor soberano, que un día todos sus enemigos van a estar postrados a sus pies y todos sus enemigos se rendirán. Ese es Cristo, ese es quien el autor presenta en el capítulo 1, pero todo esto no es solamente para tener información. En el capítulo 2 dice en el versículo 1, por tanto, por el hecho de que Jesús es Dios, soberano, creador, vino a purificarnos de nuestros pecados, es necesario que hagamos algo. Dice, es necesario que con más diligencia entendamos o prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otras palabras, el Jesús que murió por nuestros pecados es tan superior de cualquier otro ser o cualquier otra cosa que tú puedes imaginar, que por esa razón es necesario, por esa razón nos urge a prestar atención con diligencia a las cosas que Él nos ha dicho, porque se nos pueden deslizar. Eso significa se nos pueden desviar. Ese es un término de un barco que no está bien amarrado al puerto y se comienza a ir a la deriva. Y lo que Dios nos está enseñando es que, siendo quien Cristo es necesario que lo tomes con seriedad, que vengas a Él, que pongas tu fe en Cristo, que no por descuido o indiferencia o flojera tú dejes que estas cosas simplemente te pasen flotando y no te agarres de Cristo. Porque si no haces un compromiso total a Jesús, sabiendo quién es, te vas a deslizar, te vas a ir como un barco, te vas a naufragar y te vas a hundir
en tu vida y eso sería trágico. Y lo que el autor nos está implicando aquí, hermanos, es que uno no tiene que hacer grandes maldades para perderse. Uno no tiene que estar, tú sabes, ahí fornicando, de borracho, de drogadicto para irse al infierno. Uno puede creer todas las cosas correctas acerca de Cristo, como muchos en esta audiencia, pero simplemente porque no tomaron el paso final de venir a Cristo, de poner su fe en Él, de entregar su fe, su vida a Él. Entonces eso significa que no, se van a perder. Se van a perder, y eso es lo que está diciendo. Tienes que tomar esto con seriedad. No puedes estar a la orilla, no puedes estar sabiendo quién es Jesús, pero no te entregas a Él, porque si no, te vas a perder por completo. Entonces, esa es la primera razón por la cual tenemos que hacer un compromiso total a Cristo, por el carácter, por quién es Cristo, porque Él es todo, Él es el superior, Él es el máximo, Él está sentado en la majestad. Y no hay un mensaje más importante en este mundo que el mensaje del Evangelio, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día. Tenemos que venir a Él. Y no dejes que ese mensaje passes you by, que se pase y no te agarres y te abraces y te entregues por completo a Jesús. La segunda razón que tenemos que reaccionar a este mensaje es porque hay peligro de juicio. Miren el versículo 2, por favor. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, incambiable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si en el Antiguo Testamento Dios, cuando habló por medio de sus profetas, por medio de ángeles, las personas que no obedecieron el mensaje de Dios eran juzgadas justamente por Dios, como nosotros que hemos escuchado el Evangelio de su Hijo, que tenemos la palabra de Dios, vamos a escapar si nosotros descuidamos una salvación tan grande, tan tremenda, hermanos? Y la respuesta es: no vamos a escapar. No vamos a escapar. Necesitamos reaccionar, actuar, entregar nuestras vidas a Jesús, someternos por completo a Él. Entonces, el capítulo 2 es un llamado a un compromiso, ¿ok? Pero no es un compromiso a un movimiento, no es un compromiso a una causa, no es un compromiso a una organización o a una iglesia, a pesar que sí debemos asistir a una iglesia. El llamado del capítulo 2 es comprometernos a la persona de Jesucristo, que murió en la cruz para purificarnos de nuestros pecados. Este es el mensaje de Dios, y a este mensaje necesitamos reaccionar. ¿Cómo es que uno demuestra que está reaccionando, que está abrazando este mensaje? Viniendo a Jesús personalmente, entregando su vida por completo a Él, sirviéndole, obedeciéndole, haciendo su voluntad, participando en su obra en esta tierra, acomodando mi vida alrededor de sus propósitos, no acomodando mi vida de la manera que yo quiero y haciendo sus propósitos ahí cuando tengo tiempo. No, pero abrazando sus propósitos, cambiando, reorganizando mis prioridades, todo para agradarlo a Él, ¿ok? Y eso significa evangelismo, eso significa servicio, sacrificio, criar a mis hijos en los caminos del Señor. Eso significa misiones, eso significa una vida donde yo hago todo lo que Dios quiere. Y eso no estoy hablando de que la salvación es por obras, estoy diciendo de que así se mira una respuesta a abrazar a Jesús. Jesús tiene que ser nuestra prioridad. En Lucas 9:59, Jesús estaba diciéndole a la gente: sígueme. Y uno le dijo: Señor, permíteme que yo vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También a otro le dijo a Jesús: yo te seguiré, Señor, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado, nadie después de comenzar a labrar la tierra, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces, este llamado de compromiso es a una persona, y no es un simple momento que Él quiere, no es un simple
acto que Él quiere, esto, una vida que abraza sus propósitos y vive de acuerdo a ellos. El apóstol Pablo dijo esto, porque miren hermanos, hermanas, si somos de Cristo, nosotros estamos muertos, ¿ok? Tú y yo no hacemos las decisiones, Él hace las decisiones en nuestras vidas. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo siguiendo a Jesús por fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, un compromiso con Cristo no es que yo simplemente pongo una marca en la cajita, no es que simplemente vengo a la iglesia, no es que simplemente doy algunos dólares. No, un compromiso verdadero a Cristo es radical. Jesús dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y sus discípulos inmediatamente dejaron todas sus redes, sus familias, y lo siguieron. Entonces la pregunta es, ¿ha hecho usted esto en su vida? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la grandeza de quien Él es demanda ese tipo de respuesta a su mensaje. El peligro del juicio demanda, lo que acabamos de leer en el versículo 2 y 3, demanda una respuesta radical a su mensaje. En el versículo 3, quiero que vean, hermanos, algo, que el mensaje del Evangelio, la grandeza de este mensaje demanda una gran respuesta radical al mensaje. Miren lo que dice en el versículo 3, ¿okay? El mensaje del Evangelio dice, la cual, la salvación, el mensaje de Cristo, de nuestra salvación, después que fue anunciada, esta salvación después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. En otras palabras, tenemos que responder a este mensaje por la grandeza de Cristo, por la grandeza del juicio, y porque este mensaje, fíjense lo que dice, fue anunciado por medio del Señor, y luego fue confirmado por testigos que oyeron, y luego Dios también testificó por señales y por prodigios y por diversos milagros y por los dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces Dios dice, este mensaje es tan importante que tienes que responder, tienes que entregar tu vida, porque no solamente es la grandeza de mi hijo, no solamente es el peligro del juicio, pero yo tomé ese mensaje y yo lo hablé, pero luego yo lo confirmé. Yo mandé a personas testigas para que escriban lo que tú tienes en tu Biblia. Luego yo mandé a hacer muchos milagros para que te conste que Cristo es el Hijo de Dios. Y luego el Espíritu Santo, en el versículo 4, le dio dones a las personas para que por medio de esos dones tú te des cuenta que Dios existe y que el mensaje de Jesucristo es verdadero. Entonces Dios ha hecho tantas cosas, ha hablado, ha dado a su Hijo, ha hecho milagros, ha dotado a hombres y mujeres para hacer grandes obras y milagros. ¿Para qué? Para que tú y yo no dejemos deslizar, no descuidemos este mensaje, pero come all the way to Christ, entreguemos 100% nuestras vidas a Cristo, porque es fácil que esto se deslice, se desvíe, slips away y nos perdemos por completo. ¿Okay? Ahora, hay una cuarta razón, y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, por la cual necesitamos venir por completo a Cristo. ¿Okay? Ahora, quizás tú ya has venido por completo a Cristo y esto simplemente va a fortalecer tu vida. Pero es posible que tú no has entregado tu vida completamente a Cristo, y quiero que sepas algo, que es no solamente por todo lo que hemos hablado, su grandeza, el juicio, el mensaje, pero escuchen esto, por lo bondadoso, por how kind, por lo benevolente que es Jesús. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que nos vamos a enfocar por el resto de nuestro tiempo. Miren por favor el versículo 5. Acuérdense, Él está tratando de animarles a entregar sus vidas a Jesús, a no abandonar a Jesús, a tomar el paso final. Pero comienza a hablar de los hombres. Dice, porque no sujetó
a los ángeles el mundo venidero. En otras palabras, Dios no sujetó, no puso el mundo que viene, ¿ok?, bajo la sujeción de ángeles, ¿ok?, acerca del cual estamos hablando. De este mundo venidero, no, Dios lo puso bajo la administración de ángeles, pero alguien testificó en cierto lugar, en otras palabras, pero alguien predicó en una parte de la Biblia diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. En otras palabras, lo que él quiere que veamos, hermanos, es que Dios no puso el mundo que viene bajo la sujeción de ángeles. El mundo ahorita está bajo la sujeción de ángeles, ¿ok? El mundo ahorita está, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, que Dios le ha dado mucha autoridad por el momento. La Biblia dice en Efesios que hay huestes o multitudes espirituales que están gobernando en lugares celestiales. Esos son demonios. La Biblia dice que hay ángeles de Dios como Miguel y Gabriel que también tienen autoridad, pero todo eso es temporáneo, ¿ok? Temporario. Dios no quiere sujetar, su intención original no fue de sujetar a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó, el rey David en el Salmo 8 testificó esto, a eso se refiere, y el rey David dijo en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Entonces David en el Salmo 6 está maravillado y está diciendo, no puedo entender qué es el hombre, qué somos nosotros, hombres mortales, que Dios tú has escogido a poner el mundo bajo nosotros. ¿Qué somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? ¿Qué somos nosotros para que nos visites, para que tengas intercambio con nosotros? Nosotros por el momento somos menos que los ángeles, pero has puesto todo bajo las obras de nuestras manos. Todo lo has puesto bajo nuestros pies y no has dejado nada que no es sujeto a él. Entonces, eso es lo que Dios hizo. La intención original de Dios, hermanos, por favor escuchen esto, es hacer al ser humano el que gobierna el mundo lado a lado con Dios. No va a ser mayor que Dios, pero el hombre, la intención de Dios fue que sea mayor que los ángeles y que gobierne sobre la tierra y todo lo que en él hay. Eso lo puedes ver en Génesis 1:28. Dice que los bendijo Dios, Adán y Eva, les dijo, sean fecundos y multiplicados, llenen la tierra y sojuzgadlas. Pongan en sumisión a ustedes mismos. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces Dios en el día de la creación le dio al hombre el dominio de toda la tierra. ¿Cuál es el punto, Peter? Where are you going with this? ¿Dónde estás yendo con esto? ¿Se acuerdan que les dije que lo que el autor de Hebreos está queriendo es que tú y yo, si no lo hemos hecho, que nos comprometamos 100% a Cristo y que es por su grandeza y es porque hay un peligro de juicio, pero ahora está tratando de mostrarnos lo bondadoso, lo bueno, lo benevolente que Él es? Entonces lo que este autor está diciendo es que Dios desde un principio ha mostrado un cariño por el hombre. El rey David, aquí acabamos de leer, que dice, ¿quién somos nosotros? Que te acuerdas de nosotros. ¿Quién somos nosotros que nos visites y que quieras tú poner tu creación bajo nuestras manos? Y en el 1 Corintios 6:3 dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles en el mundo venidero. Entonces, hermanos, una de las razones que tú y yo necesitamos, si no lo hemos hecho, comprometernos por completo, vida, alma, mente, prioridad, todo lo que tenemos a Cristo es, número uno, porque Él es nuestro cuidador que se acuerda de nosotros. Él es nuestro cuidador, Él se acuerda, Él nos visita, Él nos ha llamado a reinar junto con Él.
Él ha tenido un plan desde un principio para nosotros, pero ese plan fue arruinado ¿cómo? Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó. Entonces, desde ese entonces hemos estado bajo los ángeles. Los ángeles están reinando, pero un día todo eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación con el ser humano, contigo, conmigo, especialmente si tú conoces a Cristo, que es de cuidado, que es de recordar. No se nos olvida, Él no nos olvida. ¿Okay? Ahora en el resto del versículo 8, quiero que vean lo que dice. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. ¿Okay? En otras palabras, quizás ahorita no ves que como ser humano nosotros estamos reinando. Y ya sabemos por qué. Porque estamos bajo los efectos de la caída en el jardín de Edén. Pero sí hay algo que sí podemos ver, hermanos, que también demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra, que estaba en el cielo, coronado de gloria y de honra, que no tenía por qué bajar de ahí. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios, Él gustó o Él probó la muerte por todos. En otras palabras, hermanos, Dios dice, mira, mi amor por ti es tan grande que a pesar que no ves tu propósito original, ahorita no estás reinando, estás en un mundo, estás sufriendo, estás sangrando, estás enfermo, ¿okay? Quizás no lo ves, todas las cosas sujetas al ser humano, pero lo que tú puedes ver es que mi hijo, que estaba en el cielo, coronado de gloria y de honra, Él por el padecimiento de muerte, por la gracia de Dios, Él vino a este mundo y Él probó la muerte por todos nosotros. ¿Okay? Quizás no estamos reinando, pero conforme nosotros estamos esperando, Jesús para nosotros no solamente es nuestro cuidador que se acuerda de nosotros. Miren el número 2, es nuestro redentor que probó la muerte por nosotros. Hermano, hermana, si tú eres un hijo de Dios, tú nunca vas a experimentar la muerte de la manera que un no creyente va a experimentar la muerte. ¿Sabías esto? La Biblia dice que un no creyente va a experimentar la muerte por la eternidad, separado de la presencia de Dios, en oscuridad, en tinieblas, gritando y crujiendo en sus dientes. Tú nunca vas a experimentar eso. Incluso tú nunca vas a experimentar lo que Jesús experimentó. Jesús experimentó, Él probó la muerte por ti en un sentido diferente que tú la vas a experimentar. Él literalmente estaba bajo la ira del hombre, bajo la ira de su padre. 3 horas de oscuridad. Él clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo nunca vamos a probar la muerte ni de la manera que un no creyente la probó, la va a probar o la ha probado, o la manera que Cristo, que probó la muerte, gustó la muerte, tú jamás vas a experimentar. Entonces nuestro Redentor, Él probó la muerte por nosotros. ¿Por qué? Por su amor. Por su amor. Porque Él quiere que vengas a Él. No solamente porque yo digo, sí, es suficiente, pero Él está tratando de mostrar todas sus virtudes, todas sus bondades, toda su benevolencia. Él cuida y se acuerda de nosotros. Y segundo, Él probó la muerte por nosotros. Y si eso no fuera suficiente, miren lo que dice el versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, en otras palabras, al Padre le convenía, al Padre se le hizo justo en sus ojos, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que no solamente Dios, Jesús cuida de nosotros, no solamente prueba la muerte por nosotros, pero aquí dice, Él está llevando muchos hijos a la gloria. ¿Okay? Él está, en este momento, por medio de la redención que Jesús está logrando por nosotros, Él está preparándonos para regresar. Miren el número 3. Él está actualmente tratando de regresarnos a nuestro propósito original. Jesús es nuestro restaurador, que nos regresa a nuestro propósito original. Él está llevándonos
a la gloria. Él está regresándonos al lugar original que Él nos quería, a su lado, reinando lado a lado con Él. Este es quien Él es. Jesús es nuestro cuidador, es nuestro redentor y es nuestro restaurador. Él nos está regresando a la intención original de Dios para nuestras vidas. Okay, no sé si tú sabías eso. Eso es lo que dice. Y hay algo más en el versículo 10. Dice, le convenía al Padre llevando muchos hijos a la gloria. Conforme Jesús está actualmente llevando muchos hijos a la gloria, algo más está haciendo Jesús. Dice, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, Dios dice, mi hijo no solamente los va a regresar a la gloria, la intención original que yo tuve para ustedes, pero yo, por medio del sufrimiento, yo hice a mi hijo perfecto, completo. ¿Qué? ¿Cómo que hiciste a tu hijo perfecto? Tu hijo no necesita ser perfecto, tu hijo ya es perfecto. ¿En qué sentido el Padre hizo a su hijo, perfeccionó a su hijo por medio de los padecimientos a Jesús, el autor de nuestra salvación? Lo que está diciendo, hermanos, es que por medio de sufrir, por medio de que Jesús sufrió en la cruz y también antes de la cruz, ese Jesús, ese autor de nuestra salvación, fue perfeccionado en el sentido de que Él se hizo como uno de nosotros. ¿Okay? Un ser humano sufre por la extensión del pecado en este mundo y es parte de nuestra porción en esta vida. Pero Jesús sufrió sin estar bajo la corrupción, sin heredar nuestra naturaleza, sin tener por qué. Y Él lo hizo, miren el versículo 11, porque tanto el que santifica, Dios quería que el que nos está santificando, junto con nosotros que estamos siendo santificados, todos provienen de uno, todos seamos uno. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? A pesar de que Jesús nunca pecó, no estaba bajo la maldición del pecado, Dios decidió que su Hijo iba a sufrir, porque en sufrir como nosotros sufrimos, a pesar de que Jesús no merecía sufrimiento, Jesús se hizo uno con nosotros. Él sintió lo que nosotros sentimos, Él experimentó lo que nosotros experimentamos, y yo digo, esto es increíble, esto es algo, ¿qué clase de Dios? Que no tiene ni que salvarnos, escoge no solamente venir y morir, pero escoge la muerte de cruz para que en vez de morir instantáneamente como alguien lógicamente haría, dice, no, yo voy a escoger una muerte lenta, metódica, dolorosa, porque yo quiero sufrir todo lo que el hombre sufre y aún más, porque yo quiero ser uno contigo. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Él podía haber muerto instantáneamente y hubiera logrado nuestra salvación, pero Él escogió sufrir la ira del hombre, la ira del Padre, el abandono del Padre, el rechazo, el ridículo. ¿Por qué? Porque quería ser uno con nosotros, gusanos, ¿verdad? Inútiles. Entonces, hermanos, el próximo punto es que el autor y estas son las cosas que nos encariñan a Él. El autor de nuestra salvación. ¿Quién es Él? Él es el autor de nuestra salvación que sufrió para ser uno con nosotros. Él es nuestro restaurador, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro redentor y Él es el que sufrió para ser uno con nosotros. Es demasiado intenso el amor de Jesús. Es algo que uno no se puede ni imaginar, hermanos. Eso es lo que Él escogió. Y ahora miren el versículo 11. Por lo cual, porque Él siente una profunda conexión e identificación con nosotros por haber sufrido los padecimientos y haberse unido, ser uno con nosotros. Dice, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Es una cita bíblica donde Jesús está hablando
y diciéndole al Padre que yo me identifico con aquellos por quien yo doy la vida. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Otra cita bíblica donde Jesús se está identificando con nosotros como sus hermanos, con el mismo Padre. Estas son citas, hermanos, de Salmos y de Isaías, ni les voy a decir cuáles, pero lo que está revelando a nosotros Jesús es que a pesar de que Él es Dios, superior, creador, Él se hizo, en hacerse uno de nosotros, en morir como nosotros, obtuvo algo que Él no tenía antes, que es una intensa y profunda identidad con nosotros. Tanto que Él ahora siente una conexión. No solo es nuestro Creador, no solo es nuestro Redentor, no solamente es nuestro Salvador, pero existe una hermandad entre Jesús y nosotros que comenzó desde el momento que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. No ocurrió antes, pero en ese momento que nosotros fuimos dados acceso al trono de Dios, desde ese momento tenemos una hermandad, una cercanía con Jesús que no estaba ahí ni siquiera cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos. Hace 2 semanas, 3 semanas aprendimos que no somos esclavos, somos sus hijos, pero esta semana es más. Ahora somos sus hermanos. ¡Qué verdad! ¡Qué privilegio, hermanos! Y Jesús dice, yo no me avergüenzo de llamarte hermano. Y hermanos, eso no sé. Un perro soy, un gusano, un perro, una pulga sobre un perro muerto. Eso es lo que yo me considero, y sin embargo Jesús dice, yo no me avergüenzo de ser llamado tu hermano. Entonces, esta siguiente virtud, hermanos, ¿quién es Jesús? No solamente es todo lo que ya hemos dicho, nuestro restaurador, nuestro cuidador, nuestro redentor, pero este próximo punto, Él es nuestro hermano, que no se avergüenza de identificarse con nosotros. ¿Okay? No tengo tiempo para desarrollar más. Quisiera hablar de esto todo el día, hermanos, porque hay tantas pepitas de oro aquí en Hebreos, pero quiero compartir una más. ¿Okay? En el versículo 14 y 15, y ni siquiera lo voy a leer porque lo voy a dejar para la próxima semana. Lo que el autor de Hebreos nos enseña, que habiendo muerto por nosotros, habiendo resucitado Jesús por nosotros el tercer día, y habiéndonos prometido que Él nos va a resucitar a nosotros también, conforme tú crees ese mensaje, algo estupendo, magnífico, increíble ocurre, hermanos. Algo que nunca ocurrió antes de que tú conociste a Cristo, ni le ocurrió jamás a cualquier otro humano antes de conocer a Cristo. Y eso es que la muerte ya no tiene ese control fuerte sobre nosotros. ¿Okay? Eso lo vamos a desarrollar con más detalle la próxima semana. El diablo, la Biblia dice, que tiene un poder sobre seres humanos que no conocen a Cristo. Y ese poder es que Él los tiene aterrados de la muerte. ¿Okay? Muchos no lo admiten, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero una persona que ha venido a Cristo, Jesús ha destruido el poder del diablo en esa área de nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, para mí esto llega muy cerca a casa, hermanos, porque últimamente he estado pensando mucho en mi propia muerte venidera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque he estado haciendo varios análisis y estudios. Entonces yo estoy más consciente que antes que viene mi muerte, no sé cuándo. ¿Okay? Puede ser lejos, puede ser pronto, igual como todos nosotros, pero últimamente sí me ha llegado a casa porque he sido diagnosticado con algo que se llama fibrilación auricular. ¿Okay? Y es una arritmia, no sé si la ha tenido desde hace poco o desde que era niño, pero es algo que puede progresar, puede que, no sé, puede uno vivir largo tiempo, pero puede también progresar.
rápido. Y otra cosa, que estoy a punto de ser chequeado por cáncer del colon. ¿Okay? Y la realidad, hermanos, es que este estómago, en los 18 años que he estado predicando, no soporta, ¿verdad? No sé, creo que tengo un estómago nervioso, pero el punto es que es difícil, tú sabes, a veces pensar en estas cosas, especialmente cuando todavía te consideras más o menos joven, tienes hijos jóvenes, y es a veces difícil, pero algo ocurre, hermanos, cuando vengo a Jesús y cuando derramo mi corazón enfrente de Él, cuando quito mis ojos de lo que va a pasar, lo que puede pasar pronto, lo que quizás no va a pasar pronto, cuando yo quito mis ojos de los detalles y vengo a Jesús y me explico y me entrego completamente en oración a Jesús, Él hace algo, hermanos. Conforme yo leo su palabra, Él me da paz. Él me da tranquilidad, me tranquiliza, ¿okay? Me hace acordar muchas cosas. Él está activo en nuestras vidas, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él tiene cuidado de nosotros, dice primero de Pedro. Él me recuerda que Él está en control, ¿okay? Él me recuerda que siempre, desde que me desmayé hace muchos años, a los 20 años, Él siempre ha querido que yo viva tomándolo un día a la vez, confiando en Él un día a la vez. ¿Okay? Algo más que me recuerda es que por su gracia Él ha permitido que mi vida valga para la eternidad, por medio de su palabra, del Evangelio, de la predicación y pues, el privilegio que nos ha dado de servirle. Él me recuerda en el libro de Filipenses que el que ha comenzado la buena obra en mí, Él la va a completar. Él me recuerda que yo voy a la casa del Padre, ¿okay? Y ese es un lugar donde Él va a enjugar toda lágrima. Él me recuerda que Él es más que capaz de poder proveer por mi esposa y por mis hijos. Él me recuerda que jamás vamos a estar tristes como el mundo está triste, pero que vamos a estar tristes en esperanza. Y es esa esperanza, hermanos, de la vida eterna, de su venida, que solamente encuentra uno en una relación personal y viva con Cristo, que es lo que ancla mi alma y me mantiene estable y me mantiene en paz, hermanos. Es esa esperanza, es esa relación, es el hecho que Jesús se comunica conmigo por medio de su palabra y por medio de sus pensamientos bíblicos que me ayuda a levantarme cada día y reconocer que todo está bien, hermanos. Y esa es una tan bendecida manera de vivir con Cristo. Y yo tengo el gran privilegio de que estoy cada semana empapado con la palabra de Dios y sé cómo es Él. Y este mensaje, hermanos, me ayuda tanto porque me está enseñando. Él es mi hermano, Él no se avergüenza de mí, Él es mi restaurador. Es el autor de nuestra salvación, mi redentor, mi cuidador, se acuerda de mí. Y este último punto, hermanos, Él es el destructor del poder de Satanás sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es ese poder que él tenía, que Satanás tenía? El temor de la muerte. Yo no tengo temor de la muerte. Yo no tengo temor de la muerte, yo tengo esperanza. Y más me meto en la palabra de Dios, más me ministra el Señor, y yo sé que todo va a estar bien. Y me pongo a recordar, cada vez que necesito algo, cada vez que necesito ayuda para terminar un mensaje o para pagar un bill o para responder de alguna manera o ayuda con asuntos legales que he tenido, médicos, siempre, jamás el Señor me ha desamparado, hermanos, jamás. Él siempre ha respondido. En el Salmo 46, 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto o nuestro cercano auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Entonces, para terminar el mensaje, hermanos, sí, tenemos un llamado a un compromiso. ¿Okay? Tenemos un llamado, todos los que estamos aquí, por quien Él habla, por quien ha hablado, que es Cristo, superior, Dios, creador,
sostenedor, por su carácter, por el peligro del juicio que ya vimos, por lo bueno que Él es, lo bondadoso que es. No es un llamado simplemente a hacer algunas cosas, es un llamado a un compromiso con una persona. ¿Okay? El compromiso que estamos es, para hacerlo bien simple, es con una persona. Esa persona es Cristo. ¿Okay? Una persona que nos ama, una persona que se acuerda de nosotros, nos cuida. Ya vimos, es nuestro cuidador que se acuerda de nosotros, es nuestro redentor que probó la muerte por nosotros, es nuestro restaurador que nos regresa a nuestro propósito original, es el autor de nuestra salvación que sufrió para ser uno con nosotros, es nuestro hermano que no se avergüenza de identificarse con nosotros. ¿Cuántos hermanos nos abandonan? Pero Jesús jamás nos abandona ni se avergüenza de ti. Y es el destructor del poder de Satanás sobre nuestras vidas, que era el temor de la muerte. Te ruego que si no has tomado ese paso final de entrega total, completa a Jesús, lo hagas. Nadie es mayor, nadie te ama más, y demuéstralo. Demuestra ese paso de fe completamente rindiéndote a su persona, a su voluntad. Servicio, obediencia a su palabra, abrazar su voluntad en toda área de tu vida, haciendo su obra en esta tierra, edificando tu vida alrededor de sus propósitos, no teniendo sus propósitos para cuando yo tenga tiempo, ¿verdad? Cambiando nuestro estilo de vida, nuestra actitud, nuestros planes, nuestras prioridades, todo para agradarlo a Él. Lo que Él quiera, dáselo. ¿Okay? Me he estado preguntando últimamente, Señor, las personas que yo amo, ¿en realidad han entregado sus vidas a ti? En realidad tú eres su prioridad, tú eres lo más importante, ¿están dispuestos a lo que sea por ti? ¿O solamente están checking the box, ¿verdad? Porque son dos cosas muy diferentes. Y la respuesta que viene del Señor a esa oración, hermanos, los conocerás por sus frutos. Los conocerás por sus frutos. Demuestra al Señor tu compromiso. Es todo lo que puedo decir y procuraré hacer lo mismo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por... Ay, Señor, hay tantas cosas por las cuales agradecerte el día de hoy. ¿Quién se hubiera imaginado que Jesús hubiera hecho tantas cosas, innumerables cosas, por amor hacia nosotros, que no tenía que, la muerte que sufrió el Señor, y todos los beneficios que existen cuando uno se profundiza un poquito más en las Escrituras? Es completamente asombrante, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, si carecemos de compromiso. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado, si hemos dejado que el barquito se vaya a la deriva. Ayúdanos a reaccionar con seriedad, con diligencia, con urgencia, Señor, a que este mensaje del Evangelio necesita ser obedecido y esa fe demostrada, no al hombre, pero a ti, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro estilo de vida, ayúdanos a reorganizar nuestras prioridades, ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz, a morir a lo que nosotros queremos, cualquier cosa que esté estorbando, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner a Cristo primero, a no estar engañados, Señor, pensando que hemos tomado un compromiso que no hemos tomado, Señor. Pero si lo hemos hecho, Señor, danos esa seguridad, Señor, esa convicción que somos tus hijos y que todo lo que hemos escuchado hoy nos sirve para fortalecernos y para renovar nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que tú has logrado en nosotros es obra tuya. Te adoramos, te alabamos y adoramos a Jesús. Adoramos a Jesús esta tarde, Señor. Prepara nuestros corazones para la comunión
En el nombre de Él. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Ahorita me estaba acordando que hay unos versículos en los evangelios, especialmente en Mateo, que habla de la tierra de Zebulón y la tierra de Naftalí, unas regiones en Israel, que dice que simplemente por el hecho que Jesús caminó por ahí, simplemente por el hecho que Jesús predicó por ahí, una gran luz había sido levantada y que a la vez estaban bendecidas, pero a la vez los que no respondieron estaban mal. Y me hizo acordar al hecho de que todo lo que Jesús toca, todo lo que entra en la presencia de Jesús es bendecido, es cambiado, es energizado, es una dinámica espiritual que tú y yo no nos podemos imaginar. Incluso no sabemos en cada Santa Cena, sabemos que la Biblia dice que estamos entrando a su presencia, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? En realidad la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros y luego después vemos las contestaciones a nuestras oraciones. Entonces, entrar en la presencia del Señor es una dinámica, una realidad que es no totalmente entendible, hermanos. Y lo que sale de la Santa Cena, incluso lo que sale de tu tiempo de oración, de tu tiempo de estar escuchando la palabra, todo es bendición y fruto y crecimiento y gozo, y simplemente tenemos que responder en adoración y en obediencia. Es todo lo que requiere un corazón dispuesto. El Señor dice, mira, yo creé el cielo y las tierras, en Isaías 66, pero sin embargo yo voy a morar con aquel que es humilde, que tiembla mi palabra, y con ese yo voy a estar. ¿Por qué? Porque esa es una persona que está entrando en la presencia del Señor y está queriendo hacer el bien. Entonces la Santa Cena es entrar en la presencia, es una oportunidad que tú tienes de comulgar con Jesús,
de experimentar una conexión especial con Él, de ser perdonado, purificado, restaurado y salir de aquí listo para conquistar el mundo para Cristo. Lo que Pablo dice es: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Es lo que estamos haciendo, estamos partiendo el pan y estamos recordando que este pan representa el cuerpo que fue quebrantado para pagar la deuda de nuestros pecados, y el hecho que estamos respondiendo a su mandamiento, estamos entrando en bendición. Y luego dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El viejo pacto ya no está en juego. El viejo pacto de que ser obediente va a resultar en bendición. Nadie se pudo obedecer perfectamente. Ahora el pacto es que Dios cambia tu corazón. Dios te quita el corazón de piedra, te pone el corazón de carne, y ahora causa que tú camines en sus mandamientos. Es algo unilateral de parte de Dios, un milagro que Él ha hecho en tu vida, un cambio de naturaleza que Él ha logrado en tu corazón simplemente por haber puesto tu fe en Jesús. Ese es el nuevo pacto en su sangre, la sangre que confirmaba pactos lo logró. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este es algo que Él quiere que hagamos continuamente, que continuamente regresemos al pie de la cruz para meditar en, como dice la canción, en Él, en su muerte, en su sacrificio, porque nos santifica. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. En otras palabras, no podemos entrar a esta Santa Cena no dignos. Tenemos que habernos arrepentido de todo pecado, de toda mala desobediencia, y por lo menos haberlo dejado ahí enfrente de Él, pidiéndole perdón. Y luego dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Y qué bendición que tenemos tiempo entre la semana, de examinarnos y de confesarnos al Señor, para cuando ya venimos aquí, solamente tenemos que hacer un inventario breve antes de participar, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, en otras palabras, sin reconocer que está entrando en un sacramento sagrado, podemos decir, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Entonces hay disciplina para los que permanecen en desobediencia. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué bendición que el Señor dice: mira, si tú simplemente te examinas, te confesas, entonces no vas a tener que recibir disciplina de mi parte. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias una vez más por invitarnos a este tiempo de comunión, de conexión, de interacción contigo, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tu amor causa que tú quieras escuchar de nosotros y tú quieras responderle a tus hijos, Señor. Y Señor, esta tarde te pedimos que nos perdones de nuestros pecados, de los que estamos conscientes y de los que no estamos conscientes. Quizás hay cosas, como dice el Salmo 19, que uno no puede entender a veces sus propios errores. Líbranos, Padre, de los que nos están todavía agarrando, Señor. Y Señor, te pedimos que podamos entrar en esta comunión, que nos limpies, nos restaures, nos llenes de tu espíritu, y que podamos salir de aquí con gozo, con esperanza, porque Señor, tú has hecho muchas cosas, y no me olvido, Señor, lo que nos acaba de predicar. Nos has librado del poder de la muerte, del temor, del terror que teníamos antes, Señor, y eso es algo precioso. Gracias, Cristo. Gracias por la vida eterna, por la relación que tenemos contigo. Jamás podemos darte gracias por todo lo que has hecho.
te adoramos y te recordamos la cruz el día de hoy en el nombre de Jesús. Compartamos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Aquí estaremos el jueves a las 7, ¿ok? Dios les bendiga. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Contempla a Dios, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, quedan despedidos. Que pasen un feliz resto de la semana y Dios los bendiga. Amén.